Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, en esta lección vamos a enfocarnos en el proceso de Extract, Transform, Load, específicamente en lo que tiene que ver con la primera fase, que es Extract. ¿Qué tenemos como objetivo? Pues entender los alcances de la fase Extract de ETL y revisar algunas mejores prácticas para la implementación de la fase Extract de ETL. ¿Dónde está Extract? Vamos a ver esta gráfica. Esto es nuestro alcance de todo el curso. Estamos en el primer punto básicamente. Tenemos que explicar todo el ciclo, pero se empieza por el principio, que es este, Extract. ¿Qué tenemos que hacer en Extract? Primero, hay que irnos a la definición de requerimiento. Obviamente extraemos información, pero no extraemos información a lo loco, no extraemos información a como nosotros queramos hacerlo. Siempre debemos extraer información pensando en un requerimiento de información. Acuérdate que generar la información, recuperar información cuesta dinero. Entonces no podemos andar recuperando al azar cualquier cosa. Tenemos que irnos sobre lo que requerimos. Fíjate, la definición de requerimientos consiste en identificar y especificar qué datos requieres para satisfacer las necesidades de información. Los interesados deben saber qué es lo que requieren, qué necesitan saber, y a partir de ahí nosotros requerimos datos para poder cubrir esa necesidad. Preguntas que debemos formularnos pensando como si fuéramos nosotros los interesados de la información es ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan saber? Oye, yo quiero tomar una decisión. Bueno, ¿qué necesito saber para tomar esa decisión? ¿Para qué necesitan los datos? Muy importante, a veces el para qué necesitamos los datos influye totalmente en lo que nosotros debemos estructurar como analistas. Entonces, la finalidad siempre importa. Aquí nunca dejes de preguntar. Si tú eres el analista de datos que tiene que encargarse de esto, nunca dejes de preguntar. A lo mejor el cliente te va a decir, es que quiero esta información. Pregúntale para qué la quiere. A lo mejor en ese para qué pues sale a relucir más información periférica que de todas maneras también vas a necesitar, pero que como no es especialista la persona que requiere la información, pues no te dice exactamente todo lo que requiere. Es como si fueras tú al médico y imagínate que el cliente te dice lo que quiere. Tú dices, híjole, qué bueno que me dices lo que quieres, pero yo necesito hacer evaluaciones, necesito revisar, hacer diagnósticos, porque yo tengo más conocimiento que tú al respecto y puedo ver más cosas que se vayan a ocupar que a lo mejor tú no estás visualizando. Entonces, siempre pregunta para qué quieren la información. ¿Cuándo y cada cuándo la necesitan? No es lo mismo que requieras información de una sola vez, en una sola ocasión, a que necesites información con regularidad o periodicidad. Entonces, vale mucho la pena que también preguntes para cuándo necesitan la información y qué tan frecuentemente la necesitan. A veces, las personas que requieren mucha información y saben a la perfección qué información requieren, pero de repente dicen, es que la quiero para mañana mismo. Entonces tú dices, híjole, tengo muy claro qué es lo que necesitas, pero para mañana no es posible tener esa información. Para cuando la quieres es importante. Puede ser que me digas, tengo 2 días disponibles, saca la información que puedas sacar en 2 días. Ya tú te puedes planear, pero es importante saber también cuándo se quiere la información y qué tan periódicamente se requiere. Y la cuestión de forma también es muy importante. ¿De qué forma necesitan la información? A lo mejor van a necesitarla en formato JSON o en formato CSV, o quieren una base de datos, o quieren una tabla, o quieren algunos datos en Excel, o quieren una subbase de datos de algo. Bueno, hay que saber en qué formato o en qué forma se ocupa la información. Toma en cuenta lo siguiente, hay una pirámide que se llama DIKV, que es Data, Information, Knowledge y Wisdom. Quiere decir que cuando tú estás enfrentando un escenario de ver los requerimientos, tú debes más o menos ubicar en qué nivel es en el que está manejándose el cliente de la información y de los datos. Hay clientes muy operativos en donde lo importante es dame datos. Porque estoy hablando de operación, estoy hablando de transacciones, quiero el máximo detalle que se pueda.
Pero a los datos, cuando tú le das contexto, en ese momento, yo voy a tener datos y contexto, y luego después yo paso al rubro de información. Si yo le sumo contexto, contextualizo los datos, entonces ya empiezo a ver información, ya empiezo a tomar y a llegar a conclusiones a partir de los datos. Y luego si a la información yo le sumo experiencia y le sumo entendimiento de lo que está pasando, yo ya puedo hablar de conocimiento. Y luego si al conocimiento le sumo un buen juicio y un buen uso, entonces puedo estar hablando de sabiduría de alguna forma. Tú dices, oye, ¿dónde está el requerimiento? ¿En qué punto está el requerimiento? Me están solicitando datos para entender lo que está pasando. Los datos tienen que ser de cierta manera. Si me dices que ya hay entendimiento y lo que quieres tú es hacer un buen uso, entonces ya meto otro tipo de elementos a los datos que me permitan el siguiente nivel. Hay que ubicar en dónde está el usuario y dónde está el requerimiento para saber qué tipo de datos son los que se necesitan. También está esta otra pirámide de pertinencia. Fue sin querer que fueran dos pirámides, pero esta pirámide de pertinencia también es muy relevante. Esta pirámide lo que te dice es, mira, ¿sabes qué? Hay 3 niveles de cosas que se pueden hacer en las organizaciones. Se puede operar, hay un nivel operativo, hay un nivel táctico y hay un nivel estratégico. El nivel estratégico define las grandes iniciativas, las grandes rutas, es el que dice el qué. El táctico es el punto donde están los jefes, los supervisores, los que hacen que la cosa suceda de manera estructurada. Y el operativo es quien hace las cosas. Aquí, cinematográficamente hablando, yo diría, están los actores, están los maquillistas, están todos los que hacen las estructuras. Los escenarios son los operativos. Tenemos por ahí el táctico, que es el productor de la película, el que dice, a ver, hay tanto dinero, se tiene que conseguir esto, entonces hay que ver cómo se consigue lo que se ocupa conseguir con el dinero que se tiene y el tiempo que se tiene. Y el estratégico sería el director, ¿sí? Si lo tradujéramos cinematográficamente, el director sería el estratégico, el productor sería el táctico y el operativo todos los demás. En las organizaciones también pasa así. Hay gente que opera, hay gente táctica que gira órdenes y que establece las normas y las reglas, y el estratégico es quien define el cómo y quien dirige la compañía en general. Pero ahí no para la cosa, porque aparte las personas con nuestra propia naturaleza que tenemos, hay gente que es buena para pensar, hay gente que es buena para organizar cosas y hay gente que es buena para operar y hacer cosas. Entonces, fíjate cómo se va haciendo un entramado en donde si alguien te dice yo tengo un requerimiento, tú debes ubicar a esa persona en estos cuadrantes, decir, a ver, ¿qué tipo de persona es? ¿Sabes qué? Es un gerente, por lo tanto está en nivel táctico, y luego aparte es un gerente que tiene que ver con Contraloría, por lo tanto probablemente está en organización. Entonces, una persona que está a nivel táctico en una función de organización tiene ciertos requerimientos de información. Tiene que ver con, quiero saber lo que está pasando, quiere saber cuestiones auditables, quiere saber controles, quiere saber si está alguna anomalía sucediendo. Eso es lo que va a saber. Mientras que la gente, a lo mejor que está operando, pues es gente que quiere saber si ya salió de cierta fase de producción algo, porque sigue la siguiente fase y luego la siguiente fase. Entonces la información puede variar muchísimo dependiendo dónde está la gente. Si es operativo, táctico, estratégico y si piensa, organiza o hace. Entonces también ahí tienes que ver qué tipo de información es la que se puede estar manejando. Ahora, no centres tus análisis únicamente en una sola necesidad. No porque quien te lo pida fue el director general, te vayas con pura información estratégica, porque seguramente el nivel táctico también tiene sus necesidades y el nivel operativo también tiene sus necesidades. Entonces puedes aprovechar para resolver las necesidades de muchos a partir de un solo punto de referencia. Vale la pena explorarlo. Ok, ya que viste la cuestión de requerimientos, es mucho más complejo, el curso no es de eso, pero vale la pena que sepas saber cuáles son los requerimientos. Ahora hay que identificar las fuentes. ¿En qué consiste la identificación de las fuentes?
Fíjate, en identificación de las fuentes, una vez que tú ya más o menos tienes entendido cuál es el requerimiento de información, pues tienes que ir más allá, decir, ok, ya sé cuál es el requerimiento, ahora necesito ver dónde están los datos que ocupo para satisfacer ese requerimiento. Aquí entramos en un tema muy técnico, porque tienes que identificar qué tipo de orígenes tienes. Tienes algunos tipos de orígenes estructurados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de bases de datos. Pueden ser bases de datos SQL o no SQL. Aquí podemos hablar de que tienes el sistema CRM o el sistema RP o los sistemas Legacy, que son sistemas hechos en casa que están disponibles. Ahí tienen base de datos. Muy probablemente, si tú tienes un sistema RP o CRM, no vas a tener acceso a las bases de datos ni a la estructura de la base de datos. Probablemente esos sistemas traen sus propios módulos para que tú saques información, exportes información contenida en el sistema en formato tabular de alguna forma. Y también tienes archivos planos. Tú dices, oye, yo puedo tener bases de datos, información en los sistemas, archivos regados en Excel, etcétera. Ese tipo de información decimos que es un poco estructurada, porque de alguna manera podríamos decir qué contiene y cuál es la estructura que tiene. Tenemos otras bases de datos que son no estructuradas. Ahí estamos hablando de sacar información de correos electrónicos, sacar información de las redes sociales, sacar información de páginas web diversas, en donde no necesariamente tienes arreglos bidimensionales de datos, pero que ahí hay información y obviamente pues tienes que entrar a un tema de rastreado, selección y preparación más arduo. Pero tú puedes tener esos tipos de origen. Lo primero que debes hacer es decir, ¿cuáles son todos mis orígenes de datos? Tengo estas bases de datos, tengo estos sistemas, tengo estos archivos, tengo estos sitios y ya tienes tu inventario de orígenes. Y ahí tú vas identificando qué tipo de información es la que sí tienes. Posteriormente, tienes que ver el tema de accesibilidad. Por accesibilidad, tenemos que entrar en dos conceptos diferentes. Uno es la disponibilidad. La disponibilidad es, oye, el dato que necesito existe. Si no existe, se puede conseguir, se puede calcular. ¿De dónde lo voy a sacar? Aquí hay que ser muy puntuales en que a veces la información incluso está disponible, pero no está disponible desde siempre. A veces yo ocupo cierta información, pero nada más tenemos un año y medio recopilando esa información. Antes de ese año y medio a lo mejor nadie se había preocupado en recopilarlo. Entonces tú ahí vas viendo, dices, esta información sí la tengo, pero la tengo nada más de esta fecha en adelante. O la tengo de esta fecha y hasta esta fecha porque en esta fecha dejamos de recopilarla. Es muy importante que sepas tú si la información está o no está y qué incluye. A lo mejor tú dices, seguimos recopilando, sigue existiendo, se sigue generando o nada más tenemos cierto periodo específico con datos. Otra cosa importante de disponibilidad es ver si tenemos los metadatos. Los metadatos son los datos de los datos. Es donde me dice cómo están las estructuras, qué tipo de datos son, qué contiene, qué valores son los que se pueden incluir en una base de datos, etc. Lo ideal es que tengamos ese metadatos, es decir, que haya un área o que el creador de la base de datos se haya preocupado por documentarla y tener en orden qué es lo que tiene la base. Pero seamos honestos, muchas veces nadie sabe. Te ponen a hacer una base de datos, la persona que lo diseña hace el diseño, no documenta nada y luego se va de la empresa y está el problema porque de repente tú dices, híjole, tenemos la base de datos, es de misión crítica, basamos nuestra operación en este sistema y resulta que la organización ya nadie sabe cómo está construida, qué es lo que contienen las tablas y los repositorios. Eso es grave. Pues ahí tienes que ver si lo tienes, que bueno, si no tienes esa documentación de metadatos, pues habría que ver si lo puedes tener o lo puedes documentar. Y una vez que tú te olvidas del tema de la disponibilidad, sigue otro tema, permisos. ¿Sí? ¿Qué tipos de permisos se manejan? ¿Cuál es la forma de obtener los permisos? Si tenemos un esquema de autorización y de autenticación. Acuérdate que autenticación es que tú tengas una cuenta para poder entrar a los datos. Y la autorización es,
ok, ya que puedes entrar, ¿a qué sí tienes acceso? Es muy importante ver el tema de los permisos. ¿Por qué? Porque puede ser que se dé la situación en que los datos estén disponibles, existen, pero simple y sencillamente tú no tienes acceso a ellos o no debes tener acceso a ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Te pongo un ejemplo. La información de la nómina en las organizaciones generalmente es muy reservada porque pues puede generar problemas que todo mundo conozca cuánto gana todo el mundo. Entonces, tú dices, oye, la información de la nómina es seguro que existe, porque si no, ¿cómo se pagan los salarios? Mas, sin embargo, tú dices, no todo el mundo tiene permiso y autorización para poderla ver. ¿Estamos? Luego, no estaría de más que tú generaras una matriz de suficiencia. Ya tienes tu requerimiento y luego ya hiciste un análisis de disponibilidad y accesibilidad. Ahora, ¿por qué no documentar en una plantilla, en una referencia cruzada, en una matriz, por así decirlo, es la siguiente información, que es qué dato requieres, el estado de existencia, si existe o no, qué necesidad cubre, es decir, a qué requerimiento está asociado ese dato en particular, el origen en donde se encuentra, en qué base de datos está, en qué tabla está, etcétera, qué tipo de permiso requiere poder acceder a cierto dato, quién es el dueño, es decir, quién es el responsable de la generación o la captura o la existencia de ese dato, la especificación o metadata en general del dato, dominio, pues son los valores válidos, qué valores son válidos para ese dato y la vigencia que tiene. Todo eso lo puedes tener tú en una sábana, en una relación, de tal manera que cuando tú quieras hacer un trabajo de analítica, no andes buscando o adivinando. Dices, aquí está todo mi diccionario de datos, aquí puedo ver todo lo que tengo, puedo ver lo que no tengo y pues ya veremos cómo se maneja cada cosa. Ahora, ya que tienes tú tus datos estructurados de esa manera, te vas a topar con un detalle de homogeneidad en orígenes y vamos a platicar de eso. La homogeneidad entre orígenes se presenta cuando la codificación y el nivel de detalle de la información tienen correspondencia. ¿A qué me refiero con codificación? Imagínate tú que tienes múltiples sistemas en la organización. Me tocó la experiencia de una empresa en donde el código de producto era diferente en el sistema comercial y en el sistema de producción. Lo que era la locura. Tú dices, oye, ¿cómo es posible que el número de producto en un sistema estratégico no concuerde con el número de producto de otro sistema estratégico? Entonces no se hablaban. Y ahí había un problema de que la codificación era diferente. El mismo concepto, producto, estaba codificado de manera diferente en dos sistemas de misión crítica en la misma empresa, lo cual es grave. Y hay ocasiones en donde el nivel de detalle no es el mismo. Hay ocasiones en donde en un sistema tú tienes la información a muchísimo detalle y en el segundo sistema tienes información equivalente, información relacionada, pero a un detalle más general. Entonces tienes todo el problema de que no es una relación uno a uno entre los registros y que tienes que estar también creando equivalencias de qué tiene que ver con qué. Cuando eso sucede, lo que se recomienda es que determines equivalencias. ¿A qué me refiero con determinar equivalencias? Pues a que tú en un origen determines qué es para el otro origen diferente. Y luego estableces unas tablas de relación. Imagínate tú que tienes aquí una cuenta contable y acá tienes otro sistema en donde para esta cuenta contable hay 5 subcuentas contables que le hacen referencia. Bueno, tú tienes que generar un conjunto de datos intermedio en donde le digas que estas 5 subcuentas tienen que ver con esta subcuenta. De tal manera que cuando tú hables de cualquiera de estas 5, sepas que estás hablando de esta otra en otro lugar. De eso se tratan las equivalencias. Siempre va a persistir al momento de la analítica la categorización menos detallada. Porque irte a más detalle te puede dejar con faltantes al momento de estar haciendo tus segmentaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante.